Volvemos con más aquí en Café Noticias. Gracias por acompañarnos, a quienes están siempre en sintonía de la señal de TVN Canal, tanto en Imbabura como en Carchi, también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Elizabeth Andrade nos acompaña, ella es juez contra la violencia de la mujer a familia. Recién estábamos poniendo de acuerdo con respecto al término, pero es la encargada de tratar estos casos de violencia y procesarlos dentro de este contexto de índole judicial. Y claro, como también en este conocimiento público estamos viviendo, recientemente vivimos la jornada de lucha contra la violencia de la mujer y son varias las acciones que desde diferentes ámbitos se están generando para evitar, contrarrestar y sancionar en caso de que se presenten estos lamentables hechos. Y a nivel judicial, lógicamente, existe la estructura para generar estas acciones de justicia a quienes sufren este flagelo. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cuál es la labor que cumple específicamente su condición de juez en este tema que, como lo estamos viendo, independientemente de estos 16 días de activismo que forma parte de esta acción de concienciación e intento de prevención y visualización de esta problemática, sin embargo, desde el aspecto judicial, ¿qué se hace en torno a este tema? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, a nombre también del doctor Daniel Espinosa de los Monteros, en su calidad de director provincial del Consejo de la Judicatura. Bien, ¿qué es lo que hacemos desde el área jurisdiccional en el tema de violencia intrafamiliar? No debemos dejar de lado que toda violencia contra cualquier persona, y específicamente ahora en el marco del 25 de noviembre y en el marco de los 16 días de activismo, no debemos dejar de lado pues de que la violencia contra la mujer debe ser sancionada, ¿no? Pero también dentro de esta sanción existen también temas de reparación a la mujer. Entonces, dentro del ámbito jurisdiccional, pues sancionamos, pero también existe la reparación a las personas que han sido víctimas de violencia. Dentro de este proceso, ¿cómo opera la justicia? ¿Cuál es la aplicación en caso de que, por ejemplo, llegue una acción donde se establece que ha habido una vulneración a los derechos de la mujer, pero sobre todo ya una acción de violencia en los diferentes campos que se establecen dentro de esta acción y llegan al juzgado? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, vamos a hablar entonces de la ruta de la violencia. La persona que se sienta lesionada en sus derechos, lo primero que debe hacer, como explicábamos ayer a las personas que fueron al Consejo de la Judicatura, lo primero es perder el miedo. Una vez que perdemos el miedo a denunciar, pues obviamente hacemos la denuncia en el Consejo de la Judicatura, ahí se le toma la denuncia a la señora y de manera inmediata se le da medidas de protección. Estas medidas de protección pues que ahora son más amplias de lo que eran antes, ¿no? Tenemos la prohibición de que el agresor se acerque a la señora, la boleta de auxilio, la prohibición de que vaya hasta el lugar de trabajo de la señora. También tenemos otras medidas que nosotros llamamos alternativas que con el tema de la aplicación de las convenciones internacionales de derechos humanos, como es la Belén do Pará y la CEDAW, lo que nosotros hacemos también es dar medidas alternativas. Por ejemplo, disponer el patrullaje preventivo, por ejemplo, hasta el lugar donde las señoras están viviendo para evitar de que efectivamente y hacer efectiva la disposición de que el señor, por ejemplo, no se acerque hasta la señora y realice nuevos actos de violencia. Luego de esto viene ya la audiencia en la cual se establece pues si es que el procesado es culpable o no, es decir, se dicta una sentencia ratificatoria de la inocencia o una sentencia condenatoria. En el momento en el que se da una sentencia condenatoria, se ratifican las medidas de protección, ¿no? Y se le da, como indiqué hace un momento, las medidas de reparación a la señora, que puede ser que tiene que ser una reparación integral, que tiene que ser la garantía de no repetición de estos actos, ¿no? Que se lo realiza pues con la ratificatoria de las medidas de protección. Uno de los elementos que normalmente suelen frenar que las mujeres que son víctimas de violencia en todos los ámbitos, patrimonial, sexual, psicológica, generen una acción de acusación y un proceso judicial, suele ser que temen ser revictimizadas, que es uno de los temas que complica o muchas veces frena que alguien acuda a la acción judicial. Primero porque los procesos suelen ser largos y desgastantes, y luego porque se genera esta acción, o se pensaba que se generaba esta acción de revictimizar. ¿Cómo ustedes
generan un ambiente para que quien denuncia realmente sienta que ha llegado a una opción de solución de su problema y no termine nuevamente dentro de un proceso que puede ser desgastante y sobre todo que puede generar un mayor impacto dentro de la situación que está viviendo. Sí, bueno, tenemos que hacer aquí sí una diferenciación muy grande entre el antes y el ahora. Efectivamente, antes teníamos un sistema escrito, ¿no?, que efectivamente pues lo que hacía es revictimizar y lo que hacía es que la señora tenga que estar indicando muchas veces lo que sucedió, y esa es la revictimización, aparte pues de otras clases de revictimización que existen dentro de las mismas instituciones. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sistema oral adversarial en el cual la señora acude y por una sola vez indica su testimonial, su testimonio, ¿no? Se dispone ahora, lo que dispone nuestra ley es receptar el testimonio anticipado de la señora para que la señora no tenga que estar repitiendo 3, 4, 5, 6 veces lo que le sucedió, y ahí pues obviamente revictimizar a la persona. Entonces eso es lo que ha hecho y lo que hace nuestra ley ahora para que no exista esta revictimización. ¿Y dentro de este proceso hay un trabajo de acompañamiento o es un tema que no le compete directamente al sistema judicial? Sí, mientras llega la señora a hacer su denuncia, siempre está el equipo técnico y médico que le está acompañando mientras realizamos el proceso judicial. Pero también, una vez que se termina el proceso judicial, una de las medidas de protección que se da pues es el tratamiento psicológico, que es también un acompañamiento posterior al tema de efectivamente el proceso judicial, es posterior, así como también, por ejemplo, las visitas de trabajo social para efectivamente ver si es que ese hogar continúa en el círculo de la violencia o ya pasó esta circunstancia. Ese tema es muy importante porque a lo mejor no se lo trata en su verdadera dimensión, pero muchas veces hay una afectación a la mujer víctima de violencia en cualquier ámbito de esto, del tema de violencia, pero también hay otras víctimas inocentes, circunstanciales, que muchas veces son los hijos y el entorno familiar. Claro, nada justifica que un hombre agreda a una mujer. ¿Hay algún tipo de intervención para que de alguna manera el infractor, que lógicamente cuando genera una acción de esta naturaleza está evidenciando un grave problema de índole psicológico, también recibe algún tipo de intervención y de ayuda como una primera instancia, porque si ya se vuelve repetitivo, sin duda ya el tema ya se cambia a otro nivel, pero recibe algún tipo de intervención en el entorno familiar? Sí, como indiqué hace un momento, tenemos la medida de protección número 9 del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, que es ordenar el tratamiento psicológico no solamente a la víctima de violencia y a las otras víctimas como generalmente inmediatas, como generalmente son los hijos, sino específicamente también al agresor. Entonces, de esta manera, pues yo creo que estamos interviniendo no solamente a las partes procesales, en este caso agresor, víctima, sino también a los demás miembros de la familia. Como mujer y como una persona que ha estado vinculada por muchos años a este tema, estuve al frente de la Comisaría de la Mujer cuando existía ese tipo de estructuras. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado, me refiero en el sentido de que existe ya un sistema, o le pregunto si es que ya existe un real sistema de intervención, un mejor sistema de intervención, porque es una lucha constante, ¿no?, de erradicar la violencia, pero mientras no solo haga, generar una estructura que realmente genere una intervención adecuada. ¿Se ha mejorado este proceso? ¿Se ha mejorado esta situación? Yo creo que sí, ha mejorado muchísimo. Hace un momento decía, el cambio es abismal entre el antes y el ahora, ¿no? Efectivamente, no solamente por los procesos, sino por todo lo que nosotros... por todo lo que se realiza ahora en las unidades judiciales. Existe un equipo técnico capacitado, somos juezas ahora especializadas en la materia de violencia intrafamiliar, ¿no?, que nosotras estamos capacitadas para poder abordar todos estos temas. Y las medidas de protección también, las medidas de protección ahora sí amparan a las mujeres, ¿no? Entonces, es todo este cambio que efectivamente pues ayuda a que esta lucha que hemos tenido las mujeres desde hace muchos años atrás, como usted mismo manifiesta, es una lucha grande, una dura lucha, pero que de a poco pues vamos saliendo adelante, porque efectivamente el hecho de
de la erradicación de la violencia contra la mujer no está solamente en el campo jurisdiccional o en el campo de una sanción, sino que también está en el tema de la educación, de erradicar de nuestra mente ciertos paradigmas que tenemos o que muchas personas tienen, por ejemplo, el machismo, porque si no existe una educación en el sentido de que no se debe agredir, de que no se debe pegar, de que la solución, que todas las personas tenemos problemas en los hogares, pero la forma de solucionar estos conflictos es de otra manera, dialogando, conversando, buscando consensos en casa y no precisamente agrediendo o desvalorizando. Cuando aprendamos de esto, cuando aprendamos que en casa hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ahí vamos a tener una verdadera equidad y también hemos de ver que va bajando y al final desaparecerá la violencia contra la mujer. Muy bien, agradecemos a Isabel Andrade presente esta mañana hablando sobre este tema tan importante y necesario dentro de este contexto social. Nos vamos a una primera pausa en Café Noticias, volvemos de seguida con más entrevistas.